Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves, donde nos presenta cómo alcanzar a las almas. Este es un plan de plantación de iglesias. En realidad, aquí la lección nos lleva de una manera bien interesante a ver cómo se puede plantar iglesias en lugares donde nunca ha habido presencia, tal vez de nuestra fe, en algún lugar en particular. Y en este día la lección nos lleva al libro de Mateo, el capítulo 10, del versículo 5 al 10. El testimonio bíblico dice así: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, oiga bien, ¿cuáles son las instrucciones de Jesús al enviar a sus discípulos a evangelizar? Por camino de gentiles no vayáis. Los gentiles serían como quien dice los mundanos, o sea, no se vayan detrás del camino de los mundanos. Y en ciudades samaritanos no entréis. Los samaritanos serían como quien dice los miembros de iglesia que un día fueron miembros de la iglesia, pero que apostataron o se fueron de la iglesia. Ahora, dice, no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que se han perdido, pero que son hijos de Dios, a estos hay que ir a buscar. Versículo 7. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora aquí están las instrucciones que Cristo da para ganarse a las almas. Estas instrucciones ayudan a conquistar el corazón. Recuerden, primero tenían que ir a aquellas ovejas descarriadas de Israel. Y oiga las instrucciones. Dice, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Aquí lo que está diciendo Jesucristo es que cuando vaya a hacer la obra, usted no se provea de tantas cosas que estas cosas pudieran estorbar más bien la obra. Dice aquí, parece extraño que los discípulos tuvieron órdenes de salir con poco para sostenerse. Da la impresión de que Jesús quería enseñarles a depender de Dios y a crear amistades mediante el servicio a los residentes locales. Ellos valorarían sus servicios lo suficiente como para apoyarlos en el ministerio. Yo me acuerdo hace algún tiempo, estuve en una campaña que nosotros llamábamos en aquel entonces ministerial. O sea, que un ministro daba la campaña, pero los miembros de la iglesia salimos a un territorio donde no había presencia adventista. Llegamos a ese lugar, empezamos a rodear todo aquel pueblo, y nos dividimos el pueblo en bloques o en cuadras. Esta cuadra es para el fulano, para el fulano, para el fulano. Esta cuadra es para el fulano, para el fulano. Y así nos distribuimos los obreros bíblicos. Y empezamos a visitar a aquellas personas, a hacer las encuestas. Hicimos las encuestas, establecimos los días de estudios bíblicos. Íbamos a dar los estudios bíblicos por la mañana, en media tarde, en la tarde y a veces hasta noche. Y así se empezó a evangelizar hasta que llegase la campaña. Llevamos un doctor, que este doctor empezó a dar consultas en un lugar que era como un club de todo el barrio, de todo el pueblo, donde se reunían allí. Entonces, las consultas que daba el doctor eran gratis. La gente llegaba, el doctor conseguía medicinas en el centro médico, la llevaba, daba consulta a la gente y se le daba la medicina gratis. Pero algo interesante pasó. Una de nuestras hermanas que estaba dando estudios bíblicos se contactó con algunas personas que eran pescadores de aquel lugar, que pescaban realmente en el agua, allá en el lago. Y esta gente, queriendo agradar a aquellos jóvenes o personas que estaban dando estudios bíblicos, nos ofrecieron peces, que sacaron del lago. Y entonces esta hermana trajo un montón de pescados para que estos pescados sirvieran de alimento. Otras personas nos invitaron a comer y así, o sea, no teníamos necesidad de llevar nada. Algunos nos ofrecían que durmiéramos en su casa. Yo todavía recuerdo, era un pueblo muy sencillo
donde unos hermanitos, bueno, hoy les llamo hermanitos porque se bautizaron en la iglesia, me permitían dormir en una hamaca en la parte de afuera de su casa. Allí dormía las noches. Lo hermoso es que usted encuentra que las personas que reciben el evangelio reciben de gracia y dan de gracia. Ahora, es interesante notar, dice aquí, que a un pastor llamado el pastor Francis se le pidió que evangelizara o plantara una iglesia en un lugar donde no había presencia. Similar a la historia que le estoy contando. Él estudió el lugar, empezó a ver que había necesidades, se contactó con los dirigentes sociales de ese lugar, a los dueños de empresas, a las personas que trabajaban en la empresa, y preguntó a los amigos residentes del club cívico qué necesidad había allí. Y este pastor encontró que había muchas necesidades de salud. Entonces empezó a buscar voluntarios para que ayudaran a que aquellos que estaban con salud en problemas les ayudaran. Y les empezó a cobrar una pequeña cantidad que al final ese mismo pudo servir para continuar con la obra. Ahora, después de un tiempo comenzó la escuela sabática filial. Entonces, es importante conocer el lugar para poder atender y para poder servir a las personas. Y esto es lo que hacía Jesús. Dice aquí, una de las mejores maneras de plantar una iglesia es plantar primero un ministerio que atienda las necesidades y luego iniciar una iglesia. Lo que puede suceder cuando seguimos las enseñanzas de Jesús. Jesucristo les dijo a sus discípulos, no lleves alforja, no lleves nada. Dice, porque el obrero es digno de su salario. Lo mandó primero, dice, de 2 en 2. Después mandó a 70, después mandó, a 120 y así para todo el mundo. ¿Cómo alcanzar las almas? Bueno, hay que plantar iglesias, hay que dar de gracia, porque de gracia hemos recibido. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.